Mis hermanos se repartieron 18 millones y a mí me dejaron un sobre polvoriento. Adentro estaba una tarjeta y mi vida cambió. A veces el desprecio duele más que la pobreza. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Son las 10:30 de la mañana en la notaría Hernández y Asociados, en el centro de Guadalajara. El olor a papel viejo y café frío impregna el aire acondicionado que zumba como un moscardón cansado. Me llamo Luisa Esperanza Andrade Morales. Tengo 58 años y estoy sentada en una silla de plástico negro que cruje cada vez que me muevo, con las manos sudadas aferradas a un sobre marrón que parece haber pasado años olvidado en algún cajón. A mi derecha está Germán, mi hermano mayor de 62 años, vestido con un traje gris de marca que probablemente cuesta más que lo que yo gano en 3 meses. Sus zapatos de piel italiana brillan tanto que reflejan las luces fluorescentes del techo. Revisa su reloj Rolex cada 2 minutos, como si tuviera prisa por terminar con este trámite molesto y regresar a su oficina de director financiero en Polanco. A mi izquierda se encuentra Yvonne, mi hermana de 55 años, que mastica chicle con la boca abierta mientras teclea furiosamente en su iPhone último modelo. Lleva puestos unos lentes de sol Chanel que no se ha quitado ni siquiera aquí adentro, y su bolsa Louis Vuitton descansa sobre sus piernas cruzadas como si fuera un trofeo. El aroma de su perfume caro, algo francés y ostentoso, me marea un poco. El notario, un hombre de unos 70 años con bigote canoso y lentes de media luna, lee en voz alta el testamento de nuestra madre, Esperanza Morales, viuda de Andrade, fallecida hace 3 semanas en el Hospital Civil después de una larga batalla contra el cáncer que yo enfrenté sola, como enfrenté todo lo demás durante los últimos 20 años. Al señor Germán Andrade Morales, le dejo la casa de Valle de Bravo, valuada en 4 millones de pesos, más la cuenta de inversiones del Banco Santander por un monto de 7 millones. Germán sonríe con esa sonrisa que conozco desde niños, la misma que ponía cuando mamá le daba el pedazo de pollo más grande en la cena. A la señora Yvonne Andrade de Cervantes, le dejo el departamento de la Roma Norte, valuado en 5 millones de pesos, más las acciones de la empresa familiar por 2 millones. Yvonne deja de masticar por un segundo y hace un pequeño gesto de victoria con el puño cerrado. Yo sigo ahí, con mi blusa de poliéster azul cielo que compré hace 3 años en el tianguis de los martes, mis zapatos negros de plástico que ya tienen las suelas gastadas y mi falda gris que uso para las ocasiones importantes, como funerales y aparentemente, para que me humillen en notarías. Y a la señora Luisa Esperanza Andrade Morales, el notario hace una pausa extraña, como si lo que va a leer lo incomoda. Le dejo este sobre con una carta personal. El silencio que sigue es tan denso que se puede cortar con cuchillo. Yvonne deja de teclear. Germán deja de revisar su reloj. Hasta el aire acondicionado parece haberse callado. ¿Eso es todo?, pregunta Germán con una mezcla de sorpresa y alivio que no trata de disimular. Según lo que tengo aquí, sí, señor. Solo el sobre para la señora Luisa. Siento como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Mis manos tiemblan mientras tomo el sobre que el notario me extiende. Es viejo, amarillento, con mi nombre escrito en la letra temblorosa que mamá tenía en sus últimos meses. El papel está suave por el uso, como si hubiera sido tocado muchas veces. Bueno, dice Germán poniéndose de pie y acomodándose la corbata. Supongo que mamá sabía lo que hacía. Yvonne se quita los lentes de sol por primera vez y me mira con esos ojos verdes que heredamos de papá, pero que en ella siempre parecen fríos como el hielo. No te ofendas, Luisa, pero mamá sabía que tú... Bueno, no saliste adelante como nosotros. Vuelve a poner el chicle en la boca y lo truena. Hasta te mantenía el marido cuando todavía vivía. Ella sabía que no sabías manejar dinero. Germán ríe. Una risa seca que me retuerce el estómago. Sí, Luisa. Tú siempre fuiste la que menos hizo por la familia. Mamá fue generosa con solo darte ese sobre. Honestamente, yo pensé que no te iba a dejar nada. Me quedo ahí sentada, sintiendo como el piso se abre bajo mis pies.
23 años cuidando a mamá día y noche. 23 años limpiando sus vómitos cuando la quimioterapia la destrozaba. 23 años durmiendo en un catre al lado de su cama para estar pendiente de sus medicamentos cada 4 horas. 23 años sin vacaciones, sin novio, sin vida propia. Y ellos creen que yo era la que menos hizo. Ustedes ni siquiera vinieron a acompañarla en las últimas semanas. Murmuró, mi voz apenas un susurro. ¿Perdón? Germán se vuelve hacia mí con el ceño fruncido. Que ustedes ni siquiera... Pero mi voz se quiebra, como siempre, como toda la vida. Yvonne suspira dramáticamente. Luisa, nosotros teníamos responsabilidades, trabajos importantes, familias que mantener. No podíamos estar jugando a las enfermeras como tú. Jugando a las enfermeras. Esas palabras se clavan en mi pecho como puñales. 23 años de mi vida, reducidos a un juego. Además, continúa Germán mientras firma los últimos papeles, nosotros siempre le mandábamos dinero a mamá, para sus medicinas, para los doctores privados, para que tú también tuvieras para vivir. En cierta forma, nosotros te mantuvimos a ti también todos estos años. Nosotros te mantuvimos a ti también. Siento náuseas, porque tienen razón en algo. Ellos mandaban dinero. 500 pesos cada 2 meses. Mientras yo dejé de trabajar completamente para cuidar a mamá las 24 horas del día. Mientras yo vendí mis pocos muebles para comprar los pañales para adulto que el seguro no cubría. Mientras yo me quedé sin dientes porque no podía pagar al dentista, destinando cada peso a los medicamentos de mamá. El notario nos entrega copias de los documentos. Germán e Yvonne salen de la oficina charlando animadamente sobre cómo van a vender las propiedades y reinvertir el dinero. Germán menciona algo sobre unas vacaciones en Europa que tenía planeadas con su esposa. Yo me quedo sentada unos minutos más, con el sobre en las manos. Afuera se escucha el tráfico de Guadalajara, los claxons, los gritos de los vendedores ambulantes. La vida siguiendo su curso normal, mientras la mía se desmorona en pedazos. Salgo de la notaría como un fantasma. El sol de marzo me pega en la cara, pero no siento su calor. Camino por la avenida Juárez cargando mi sobre polvoriento, mientras la gente se apresura a sus trabajos, a sus casas, a sus vidas importantes. En el camión de regreso a la colonia Santa Cecilia, me siento junto a una ventana empañada por el vapor de la respiración de 40 pasajeros apretados como sardinas. Una señora con un bebé que llora se sienta a mi lado. El bebé me mira con esos ojos inocentes que todavía no saben cómo duele crecer. Abro el sobre con manos temblorosas. Adentro hay una sola hoja de papel, doblada en 4 partes. La letra de mamá, esa letra que conocí desde que aprendí a leer. Mi querida Luisa, si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. Sé que tus hermanos nunca te valoraron. Sé que sacrificaste tu vida por mí. Sé que no es justo. Detrás del armario de costura, en la pared de madera que siempre cruje, hay algo que es solo para ti. Perdóname por no habértelo dicho antes. Tu mamá que te amó más de lo que pude demostrar. El camión frena bruscamente y casi se me cae la carta. La doblo rápidamente y la guardo en mi bolso, junto con las pastillas para la presión que ya no puedo pagar y el rosario de plástico que mamá me regaló en mi primera comunión. ¿Qué habrá detrás del armario de costura? Por primera vez en semanas, siento algo parecido a la curiosidad. Bajo del camión en la parada de la colonia Santa Cecilia, con las piernas temblándome como gelatina. El olor a tacos al pastor del puesto de don Roberto me golpea la nariz, mezclado con el aroma dulzón de los elotes que doña Carmen hierve en su carrito oxidado. Son las mismas esquinas de siempre, las mismas caras de siempre, pero hoy todo me parece diferente, como si estuviera viendo mi propio barrio a través de un vidrio empañado. Camino despacio por la calle Morelos, esquivando los charcos que quedaron de la lluvia de anoche y los baches que el gobierno municipal prometió arreglar hace 3 años. Mis zapatos de plástico hacen un sonido húmedo contra el pavimento agrietado. En la esquina, el señor Juvenal está sentado como todos los días en su silla de plástico blanca, viendo pasar la vida mientras toma una Victoria tibia. ¿Cómo está, doña Luisa?, me grita desde su puerta. ¿Ya se arreglaron los pendientes de su mamacita? Nada más le sonrío y sigo caminando.
No tengo fuerzas para explicar que mi mamacita se fue hace 3 semanas y que mis hermanos se llevaron todo lo que valía la pena llevarse. La casa donde viví 40 años de mi vida está al fondo de la calle, con sus paredes de ladrillo sin acabar que nunca pude mandar a pintar, y su portón verde que se descascara más cada temporada de lluvias. El jardincito que mamá tanto amaba está seco y amarillo. Desde que enfermó, yo no tuve tiempo de regarlo. Entre los medicamentos, las citas médicas, los pañales, las comidas licuadas y las noches sin dormir, las plantas fueron lo último en lo que pensé. Entro a la casa y me recibe ese silencio que ya no es nuevo, pero que hoy se siente diferente, más pesado, como si las paredes supieran que ya no hay nada que proteger aquí adentro. Me siento en la misma silla donde mamá pasó sus últimos 2 años. Esa silla de ruedas que conseguí de segunda mano en el mercado de San Juan de Dios. Todavía tiene su cojín con flores bordadas. Todavía huele levemente a la crema que usaba para las escaras. Saco la carta de mi bolso y la vuelvo a leer, esta vez más despacio. Detrás del armario de costura, en la pared de madera que siempre cruje. El cuarto de costura está al fondo de la casa, donde antes era la recámara de mis hermanos cuando éramos niños. Después de que se fueron a estudiar, Germán a la Universidad de Guadalajara y luego a hacer su maestría en el Tecnológico de Monterrey, e Ivonne a estudiar administración en una universidad privada de Ciudad de México. Mamá convirtió ese espacio en su taller. Ahí fue donde mamá me enseñó a coser cuando tenía 12 años. Las mujeres siempre necesitamos saber hacer algo con las manos, mija, me decía mientras me mostraba cómo enhebrar la aguja sin que se me escapara el hilo. Los hombres pueden irse, el dinero se puede acabar, pero lo que sabes hacer con las manos, eso nadie te lo puede quitar. ¡Qué ironía! Aprendí a coser, a cocinar, a limpiar, a cuidar enfermos, a administrar medicamentos, a cargar gente que no podía caminar. Y al final, todo eso no me sirvió para que mis hermanos me vieran como algo más que una sirvienta con cariño. Empujo la puerta del cuarto de costura. El armario de madera está ahí, viejo y rayado, con sus puertas que nunca cerraron bien desde que papá se fue. Es un mueble pesado, de esos que hacían antes para que duraran toda la vida. Mamá guardaba ahí sus telas, sus patrones, los hilos de todos los colores que compraba cada mes en la mercería de Doña Chayo. Lo raro es que nunca me fijé en que la pared de atrás crujía, pero ahora que pongo atención, cuando empujo el armario para moverlo, efectivamente suena como si la madera estuviera suelta. Me toma casi media hora mover el armario. Pesa como si estuviera lleno de piedras. Cuando finalmente lo logro correr unos 30 centímetros, veo que efectivamente hay una tabla de madera que está floja en la pared. Parece que alguien la aflojó a propósito. La quito con cuidado, y detrás encuentro un hoyo en la pared, como una pequeña cueva secreta. Ahí hay una caja de lata oxidada, de esas donde antes venían las galletas Marías. La saco y pesa más de lo que esperaba. Me siento en el piso de mosaicos fríos y abro la caja con manos que me tiemblan tanto que se me dificulta levantar la tapa. Adentro hay un juego de llaves, varios papeles doblados y un documento con sellos oficiales. Tomo primero los papeles y los desdoblo con cuidado, porque están amarillentos y se ven frágiles. El primero es una escritura de propiedad a mi nombre. Luisa Esperanza Andrade Morales, propietaria de la casa ubicada en calle Morelos 247, Colonia Santa Cecilia. Leo la fecha, 15 de marzo de 2006. Hace 17 años. Hace 17 años que esta casa es mía y yo no lo sabía. Siento como si me hubieran dado una patada en el estómago. Durante 17 años, seguí viviendo aquí como si fuera una invitada tolerada. Durante 17 años le pedí permiso a mamá para cualquier cambio, por pequeño que fuera. Durante 17 años me sentí culpable por usar su casa mientras la cuidaba. Y durante 17 años ella supo que era mía y nunca me lo dijo. El segundo papel es un documento del banco. Una cuenta de ahorro a mi nombre, con un saldo que me hace leer 3 veces para asegurarme de que no estoy viendo visiones. 847,000 pesos. 847,000 pesos. Más dinero del que he visto junto en toda mi vida. El tercer documento es más complicado, lleno de palabras que no entiendo completamente,
pero dice algo sobre un fideicomiso, y menciona mi nombre varias veces. También menciona algo sobre una propiedad que fue vendida en 2019 y que el dinero está resguardado hasta que la beneficiaria cumpla 58 años. Cumplí 58 años hace 2 meses. Me quedo ahí sentada en el piso frío, rodeada de papeles que cambian completamente todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi mamá, sobre mi futuro. Afuera escucho a los niños jugando fútbol en la calle, sus gritos de alegría mezclándose con el sonido de los carros que pasan y la música que sale de la tienda de don Raúl. ¿Por qué mamá nunca me dijo nada? ¿Por qué me dejó vivir como una limosnera en mi propia casa? ¿Por qué me dejó sentirme culpable por cada peso que gastaba, por cada mejora que necesitaba la casa, por cada momento en que pensaba que merecía algo mejor? Recuerdo todas las veces que les dije a mis hermanos que necesitaba ayuda para arreglar el techo que se llovía. Es que no es nuestra casa, Luisa. Es de mamá. Si ella quiere arreglarlo, que lo arregle. Y yo me quedaba callada, cargando baldes cuando llovía, poniendo trapos en el suelo para que no se mojaran los muebles. Recuerdo cuando se descompuso el boiler y me bañé con agua fría durante 3 meses hasta que pude juntar para uno usado. Pídele a mamá, me decían. Y cuando le pedía a mamá, ella me decía que no tenía dinero, que estaba muy cara la vida, que mejor esperáramos a que bajaran los precios. Mientras tanto, ella tenía casi 1.000.000 de pesos guardados a mi nombre. Me levanto del piso sintiendo las rodillas entumidas y camino hacia la ventana del cuarto de costura. Desde ahí veo el patio trasero donde mamá plantó su limonero hace 20 años. Ese árbol ha crecido tanto que ahora da sombra a casi todo el patio. Sus limones gordos y amarillos cuelgan como pequeños soles, listos para ser cortados. Mamá siempre decía que los limones de ese árbol eran los más dulces del rumbo. Los vecinos venían a pedirle para hacer agua fresca, para curar gripas, para limpiar, y ella siempre regalaba. Las cosas buenas están para compartirse, mija. Si no las compartes, se amargan. Pero conmigo no compartió la verdad. No compartió la tranquilidad de saber que tenía un lugar seguro donde vivir. No compartió la dignidad de saberme dueña de algo, aunque fuera esta casita humilde con sus paredes sin acabar y sus pisos de mosaico barato. ¿Era por protegerme? ¿Era porque tenía miedo de que Germán e Ivonne me presionaran para vender? ¿Era porque pensaba que yo no sabía manejar dinero, como dicen ellos? ¿O tal vez era porque se sentía culpable de haber permitido que sus otros hijos me trataran como la hermana que no salió adelante, culpable de nunca haberme defendido cuando Germán me decía que era una mantenida, culpable de nunca haberle dicho a Ivonne que parara de hablarme como si fuera su criada, culpable de haber dejado que yo sacrificara mi vida entera para cuidarla, mientras ellos hacían sus vidas importantes en sus ciudades importantes, con sus trabajos importantes. Tomo las llaves de la caja. Una de ellas es claramente de esta casa. La reconozco porque es idéntica a la que yo tengo. Las otras 2 no sé qué abren, pero las voy a guardar bien. Doblo los papeles con cuidado y los meto en una bolsa de plástico para protegerlos de la humedad. Mañana voy a ir al banco. Voy a ir al registro público. Voy a confirmar que todo esto es real y no un sueño cruel. Pero por ahora, por primera vez en 17 años, me paro en el patio de mi casa, y grito, soy la dueña de esta casa. Mi voz se pierde entre el ruido de la ciudad, pero yo la escucho clara como una campana. Por primera vez en mi vida, algo me pertenece completamente. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé recostada en la cama individual donde he dormido desde que papá se fue, dándole vueltas en la cabeza a todo lo que había descubierto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Germán diciéndome que había sido generoso que mamá me dejara ese sobre. Cada vez que me quedaba quieta, escuchaba la voz de Ivonne llamándome caso perdido. A las 5 de la mañana ya estaba levantada, preparándome el único café que me quedaba en la casa. Café de olla barato, de esa marca que venden a granel en el mercado y que sabe a cartón mojado, pero que es lo único que puedo costear. Mientras esperaba que hirviera el agua, me quedé parada en la cocina viendo los azulejos despostillados que nunca pude cambiar, las alacenas de madera que se están cayendo a pedazos,
El fregadero manchado que por más que tallo nunca queda como nuevo. Todo esto es mío. Mío desde hace 17 años. Y yo viviendo como una arrimada, pidiendo permiso hasta para cambiar el foco de la sala. El café me supo más amargo que nunca. A las 8 en punto estaba parada en la puerta del Banco Azteca de la avenida López Mateos, esperando a que abrieran. Llevaba todos los papeles en una carpeta de plástico rosado que compré hace años en la papelería de la esquina, la misma que usaba para guardar los recibos de las medicinas de mamá. La ejecutiva que me atendió se llamaba Jasmine, una muchachita de unos 25 años, con uñas postizas largas decoradas con brillitos y pestañas que parecían dos abanicos negros pegados en los párpados. Me miró de arriba a abajo cuando me acerqué a su escritorio, como evaluando si valía la pena gastar su tiempo conmigo. ¿En qué la puedo ayudar, señora?, me preguntó sin levantar la vista de su computadora, tecleando algo que sonaba más urgente que mi presencia. Vengo a preguntar por una cuenta que aparentemente tengo aquí, le dije, sintiendo que mi voz sonaba pequeña en esa oficina con aires acondicionados que zumbaban como turbinas de avión. Le mostré los papeles. Jasmine los revisó con una expresión que fue cambiando gradualmente de aburrimiento a interés y finalmente a algo parecido al respeto. Permítame verificar en el sistema, señora Andrade. Sus uñas postizas sonaban como pequeños tambores contra el teclado mientras tecleaba números y códigos que yo no entendía. Efectivamente, señora. Tiene usted una cuenta de ahorro con un saldo actual de 1,247,000 pesos. 1,247,000 pesos. La cantidad había aumentado. Los intereses, me explicó Jasmine con una sonrisa que no había tenido cuando llegué, habían estado generando más dinero durante todos estos años. Y también tiene usted un fideicomiso que se activó automáticamente cuando cumplió los 58 años. ¿Gusta que revisemos esos documentos también? El fideicomiso contenía algo que me dejó sin habla. 2,800,000 pesos. 2,800,000 pesos que venían de la venta de una propiedad que había pertenecido a mi abuelo paterno, don Refugio Andrade, y que mamá había vendido en 2019 sin decirle nada a nadie. En total, tenía más de 4 millones de pesos. Mis hermanos acababan de heredar 18 millones entre los dos, y yo tenía 4 millones que ni sabía que existían. ¿Hay algún problema con las cuentas?, le pregunté a Jasmine, porque no podía creer que todo fuera real. Ningún problema, señora Andrade. De hecho, felicidades. No es común ver este tipo de planeación financiera. Su mamá evidentemente la quería mucho. Salí del banco sintiéndome como si estuviera caminando en una nube. 4 millones de pesos. Dinero suficiente para vivir dignamente el resto de mi vida. Dinero suficiente para arreglar la casa, para comprar ropa nueva, para comer sin contar cada peso. Dinero que había estado ahí todo el tiempo mientras yo me desvelaba calculando si me alcanzaba para las pastillas de la presión. Cuando llegué a la casa, me encontré con una sorpresa que me devolvió de golpe a la realidad. Germán estaba parado en la puerta, tocando el timbre que no funcionaba desde hace 3 años y gritando mi nombre. «Luisa, abre. Sé que estás ahí». Abrí la puerta y ahí estaba, con el mismo traje gris de ayer, pero ahora arrugado, y con una expresión en la cara que nunca le había visto. Se veía desesperado. «Necesitamos hablar», me dijo empujando la puerta para entrar sin que lo invitara. «¿Qué quieres, Germán?» «Mira, Luisa, vengo a proponerte algo. Ivonne y yo estuvimos pensando, y tal vez fuimos muy duros contigo ayer en la notaría». Ann se sentó en el sillón de la sala sin que le dijera que podía hacerlo, como siempre había hecho. Como si fuera su casa, como si yo fuera la visita. «La cosa es que esta casa está muy grande para ti sola, y tú no tienes con qué mantenerla. Se va a estar cayendo a pedazos. Vas a tener que pagar predial, servicios, reparaciones». Ya entendía hacia dónde iba la conversación. Entonces pensamos que lo mejor sería vender esta casa y dividir el dinero entre los 3. Así tú tendrías para comprarte algo más chiquito, más apropiado para una mujer de tu edad y situación. ¿Mi situación? Pues sí, Luisa. No tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes marido. Esta casa es demasiada responsabilidad para ti. Me quedé ahí parada, viéndolo hablar como si fuera mi tutor legal, como si fuera mi papá dándome consejos sobre lo que era mejor para mí.
Ya hasta hablé con un agente inmobiliario. Continuó, sacando una tarjeta de presentación de su cartera. Dice que esta casa, en las condiciones en que está, puede valer unos 800,000 pesos. No es mucho, pero dividido entre 3 son casi 270,000 para cada quien. A ti te alcanza para una casita pequeñita en alguna colonia más retirada. 800,000 pesos. Esa era toda la valoración que Germán hacía de la casa donde habíamos crecido, donde mamá pasó 60 años de su vida, donde yo había dedicado 40 años de la mía. Y además, siguió, acomodándose en el sillón como si estuviera en su propia sala, nosotros te podemos ayudar con los trámites. Tú no sabes de estas cosas legales. Te puedes meter en problemas si tratas de hacerlo sola. Por supuesto, porque yo era demasiado estúpida para entender trámites legales. ¿Y qué pasa si no quiero vender?, le pregunté, sintiendo que mi voz salía más firme de lo que esperaba. Germán se rió. Una risa que sonaba igual a la que tenía cuando éramos niños, y él me quitaba mis juguetes. ¿No quieres vender? Luisa, sé realista. ¿Con qué vas a mantener esta casa? ¿Con qué vas a pagar cuando se descomponga el tinaco, cuando se tape la tubería, cuando se caiga el techo del baño que ya está todo podrido? Tenía razón en algo. La casa necesitaba reparaciones. Muchas reparaciones. Pero ahora tenía con qué pagarlas. Además, continuó, legalmente mamá nos dejó a Yvonne y a mí como albaceas testamentarios. Eso quiere decir que tenemos cierta autoridad sobre las propiedades de la familia. Eso no me sonaba correcto. Pero Germán siempre había sido bueno para usar palabras complicadas para confundirme. Piénsalo, Luisa. Es la decisión más inteligente que puedes tomar. Se levantó del sillón y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí. Por cierto, el agente inmobiliario va a venir mañana a hacer la evaluación oficial, como a las 10 de la mañana. Asegúrate de estar aquí para que pueda entrar a ver toda la casa. Y se fue, dejándome ahí parada en mi propia sala, sintiendo otra vez esa sensación familiar de haber sido atropellada por un tráiler. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo tenía información que él no sabía que tenía. Esa tarde fui al registro público de la propiedad. Quedaba en el centro, en un edificio gris y feo que parecía diseñado para desanimar a la gente de hacer trámites. Después de hacer fila durante 2 horas y media, un empleado público con cara de pocos amigos confirmó lo que ya sabía. La casa estaba registrada a mi nombre desde marzo de 2006. ¿Y eso qué significa exactamente?, le pregunté. Que usted es la única propietaria legal, señora. Nadie más tiene derechos sobre esta propiedad. Ni hermanos, ni albaceas, ni nadie. Aunque hayan sido nombrados albaceas testamentarios, el empleado se rió como si le hubiera contado un chiste. Los albaceas testamentarios no tienen ningún poder sobre propiedades que no estén incluidas en el testamento, señora. Si esta casa es suya desde 2006, no tiene nada que ver con la herencia de su mamá. Salí del registro público sintiendo algo que no había sentido en años. Poder. Poder real. Legal. Respaldado por documentos oficiales y sellos del gobierno. Esa noche, mientras cenaba un huevo frito con frijoles refritos, pero esta vez sabiendo que podía costearme algo mejor si quería, tomé una decisión. Mañana, cuando viniera el agente inmobiliario de Germán, yo iba a estar esperándolo, pero no para vender mi casa, para decirle que se fuera a valorar otra propiedad, porque esta no estaba en venta. Por primera vez en 58 años de vida, alguien iba a tener que aceptar un no mío como respuesta final. A las 10 en punto de la mañana siguiente, el timbre que no funcionaba fue reemplazado por golpes secos en la puerta. No era solo el agente inmobiliario. Eran Germán, Yvonne y un hombre que no conocía, vestido con camisa blanca y portafolio negro, parado detrás de ellos como un soldado esperando órdenes. Abrí la puerta y ahí estaban los tres, como una delegación oficial llegando a tomar control de territorio enemigo. «Buenos días, Luisa», me dijo Germán con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te presento al licenciado Martínez, el agente inmobiliario que te mencioné ayer». El licenciado Martínez me extendió la mano con esa seguridad falsa que tienen los vendedores profesionales. «Mucho gusto, señora Andrade». Su hermano me explicó la situación.
Vengo a hacer una evaluación rápida para que puedan proceder con la venta lo antes posible. No va a haber ninguna venta, dije sin moverme de la puerta. Los tres se quedaron ahí parados como si hubiera hablado en chino. Yvonne fue la primera en reaccionar. ¿Perdón? Luisa, ya habíamos hablado de esto. Es lo más conveniente para todos. Para todos no, para ustedes. Germán se acercó un paso más, y pude oler su colonia cara mezclada con el sudor nervioso. Luisa, no seas necia. Estamos tratando de ayudarte. Esta casa te va a quebrar. Los gastos van a ser más de lo que puedes manejar. Yo decido qué puedo manejar y qué no. El licenciado Martínez se aclaró la garganta con incomodidad. ¿Podríamos pasar para hablar con más comodidad? En la calle no es apropiado discutir estos temas. No, respondí firme. Esta es mi casa y yo decido quién entra. Fue la primera vez en mi vida que le dije no a Germán de manera directa. La primera vez que no me disculpé inmediatamente después de contradecirlo. La primera vez que no bajé la cabeza cuando él me miró con esa cara de autoridad que había usado conmigo desde que tenía 5 años. ¿Tu casa? Yvonne soltó una carcajada que sonó como el ladrido de un perro pequeño y agresivo. Luisa, esta era la casa de mamá. Mamá murió. Ahora es de todos. Saqué de mi bolso los papeles que había llevado al banco el día anterior. Los desdoblé despacio, tomándome mi tiempo, disfrutando por primera vez la sensación de tener cartas escondidas que mis hermanos no sabían que existían. Esta casa es mía desde el 15 de marzo de 2006. Dije mostrándoles la escritura. Mamá me la transfirió hace 17 años. Está registrada a mi nombre en el registro público de la propiedad. Nunca formó parte de su patrimonio testamentario. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar los pájaros cantando en el limonero del patio, el ruido lejano del tráfico en la avenida López Mateos y la respiración acelerada de mis 3 visitantes no invitados. Germán fue el primero en recuperarse del shock. Eso es imposible. Mamá nunca nos dijo nada de eso. Aparentemente, mamá no les decía muchas cosas. Yvonne me arrebató los papeles de las manos y los revisó como si fuera detective buscando evidencia falsificada. Esto tiene que ser falso. Mamá no haría algo así sin decirnos. Pues lo hizo. El licenciado Martínez se veía incómodo, cambiando su peso de un pie al otro como si quisiera salir corriendo de ahí. Bueno, si hay documentos legales que comprueban la propiedad, entonces no tengo nada que hacer aquí. Con su permiso. Pero Germán lo detuvo con un gesto. No, no, no. Esto no se va a quedar así. Tiene que haber algún error. Estos documentos tienen que ser revisados por un abogado de verdad. Ya fueron revisados, dije. Ayer fui al registro público. La propiedad está limpia y registrada a mi nombre. No hay ningún error. Yvonne me devolvió los papeles como si le quemaran los dedos. ¿Y el dinero? ¿Con qué vas a mantener esta casa? Sigues sin trabajo, Luisa. Sigues sin tener un peso. Ahí estaba. La pregunta que habían estado muriendo por hacer desde que llegaron. La pregunta que revelaba exactamente qué era lo que más les molestaba. No que yo fuera la dueña de la casa, sino que ellos no pudieran controlarme a través de mi pobreza. Eso no es su problema, respondí. Claro que es nuestro problema, gritó Germán, perdiendo por primera vez la compostura. Somos tus hermanos. No podemos dejar que te mueras de hambre por tu orgullo. No se van a morir de hambre por mi orgullo. Se van a morir de coraje porque ya no me pueden mangonear. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, pero no me arrepentí. Era la verdad más pura que había dicho en años. Yvonne se puso roja como un jitomate maduro. ¿Mangonearte? Luisa, nosotros siempre te hemos ayudado. Siempre te hemos dado dinero cuando lo necesitabas. Me daban 500 pesos cada 2 meses para que me callara la boca y no los molestara. ¡Eso es mentira! ¿Es mentira que cuando se descompuso el boiler me dijeron que pidiera a mamá? ¿Es mentira que cuando necesité dinero para los medicamentos que el seguro no cubría, me dijeron que vendiera algo? ¿Es mentira que nunca, ni una sola vez en 23 años, se ofrecieron a quedarse una noche para que yo pudiera descansar? Cada pregunta era como una bofetada. Yo podía ver cómo se iban encogiendo, cómo sus expresiones de indignación se convertían en algo más parecido a la vergüenza. Pero Germán no estaba dispuesto a rendirse tan fácil. Nosotros teníamos nuestras responsabilidades, nuestros trabajos,
nuestras familias, y yo no tenía derecho a tener una vida porque ustedes decidieron que mi destino era ser la cuidadora gratis de la familia. El licenciado Martínez aprovechó una pausa en la discusión para murmurar algo sobre otros compromisos, y se escabulló hacia su carro como rata, huyendo de barco que se hunde. Nos quedamos los tres hermanos Andrade ahí parados en la puerta de mi casa, mirándonos como si nos viéramos por primera vez en la vida. ¿Sabes qué, Luisa?, dijo Yvonne con esa voz que usaba cuando quería sonar superior. Tal vez tengas razón, tal vez sí te toca quedarte con la casa, pero cuando se te acabe el dinero que tengas guardado, porque sabemos que no tienes mucho, no vengas llorando con nosotros. No se preocupen, no voy a ir llorando con ustedes. Ah, ¿no? ¿Y qué vas a hacer cuando tengas que pagar el predial? ¿Y cuando se descomponga algo? ¿Y cuando necesites ir al doctor? Tú nunca has sabido manejar dinero, Luisa. En 6 meses vas a estar rogándonos que te ayudemos. Germán asintió como si Yvonne hubiera dicho algo muy sabio. Exacto. Y para entonces tal vez ya no tengamos ganas de ayudarte. Tal vez ya no seamos tan generosos como hemos sido todos estos años. Me quedé ahí viendo a estas dos personas que compartían mi sangre, que habían crecido conmigo en esta misma casa, que habían comido la comida que mamá cocinaba con el dinero que yo ganaba, limpiando casas ajenas cuando tenía 14 años. Y me di cuenta de algo que debía haber entendido hace mucho tiempo. Ellos nunca me habían visto como su hermana. Siempre me habían visto como su empleada doméstica de confianza. Está bien, les dije. Nos vemos. ¿Nos vemos? Germán frunció el ceño como si no entendiera. Sí, nos vemos cuando nos veamos. Si es que nos vemos. Y cerré la puerta. Los escuché ahí afuera durante unos minutos, hablando en voz baja, probablemente tratando de decidir si tocar otra vez o irse. Finalmente escuché sus pasos alejándose por la banqueta, el ruido del motor del carro de Germán prendiendo, y luego silencio. Me quedé recargada contra la puerta cerrada, sintiendo mi corazón latir como tambor en fiesta patronal. Había hecho algo que nunca pensé que podría hacer. Les había dicho la verdad a mis hermanos y los había corrido de mi casa. De mi casa. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que derramé la mitad. No era miedo exactamente. Era algo más parecido a la adrenalina que debe sentir la gente cuando se avienta de un paracaídas. Había saltado al vacío, pero todavía no sabía si mi paracaídas se iba a abrir. El teléfono sonó 1 hora después. Era Germán. Luisa, estuvimos pensando. Tal vez podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Tú te quedas con la casa, pero nosotros administramos tus finanzas, para protegerte de ti misma, para asegurarnos de que no gastes todo tu dinero en tonterías. Colgué sin decir una palabra. El teléfono volvió a sonar 5 minutos después. Esta vez era Yvonne. Luisa, no seas infantil. Germán solo está tratando de ayudarte. Volví a colgar. Sonó por tercera vez. No contesté. Y siguió sonando durante el resto de la tarde, pero yo ya había desconectado el cable de la pared. Por primera vez en años, mi casa estaba completamente silenciosa. Y por primera vez en mi vida, ese silencio no me daba miedo, me daba paz. Desperté el sábado siguiente sin el sonido del teléfono por primera vez en una semana. Lo había dejado desconectado desde el día del enfrentamiento con mis hermanos, y el silencio de mi casa se había vuelto algo precioso, como un tesoro que había estado buscando toda la vida sin saber que existía. Me quedé acostada unos minutos extra, algo que no había hecho en 23 años. Siempre me levantaba a las 5:30 para preparar el desayuno de mamá, darle sus medicamentos, ayudarla a bañarse antes de que llegara el enfermero del centro de salud. Pero ya no había medicamentos que preparar, no había pañales que cambiar. No había a nadie gritándome desde la otra habitación que se le había caído el control remoto o que necesitaba agua. Solo silencio. Y por primera vez, ese silencio no se sentía vacío. Se sentía lleno de posibilidades. Me levanté cuando me dio la gana, a las 8:30 de la mañana, como una señora de clase media con tiempo libre, y me preparé un desayuno de verdad. No los frijoles refritos de siempre. No el huevo aguado que hacía para que me rindiera más. Fui al mercado San Juan de Dios y compré ingredientes como si fuera una persona normal que podía darse lujos pequeños.
Huevos frescos de rancho, no los baratos del súper. Chorizo de Toluca de verdad, no el que hacen con pura grasa. Pan dulce recién horneado de la panadería de Don Chente, donde el olor a conchas y cuernitos te abraza desde la banqueta. Por primera vez en años, desayuné sentada en la mesa del comedor en lugar de parada en la cocina, comiendo deprisa entre una tarea y otra. Masticué despacio, saboreando cada bocado como si fuera mi primer desayuno en la vida. Después del desayuno, hice algo que nunca había hecho. Salí a caminar por el barrio sin ningún propósito específico. No iba a la farmacia por medicamentos. No iba al mercado por algo urgente. No iba corriendo al centro de salud por alguna cita médica. Simplemente caminé. Vi mi colonia con ojos nuevos. La casa de doña Mercedes en la esquina, que siempre había tenido el jardín más bonito del rumbo, con sus rosas rojas y sus bugambilias moradas que se desbordaban por la barda. Nunca me había detenido a admirarlas realmente porque siempre andaba apurada. Siempre tenía algo más importante que hacer. Pasé por el Parque Revolución, donde los niños jugaban fútbol en la cancha de concreto, y las mamás jóvenes empujaban carriolas mientras platicaban de sus cosas. Me senté en una banca de metal oxidado y me dediqué a ver la vida pasar, como hacen las personas que tienen tiempo libre para desperdiciar. Un señor de mi edad estaba ahí también, dándoles migajas de bolillo a las palomas que se juntaban a sus pies. Tenía el pelo completamente blanco, bien peinado hacia atrás, y usaba una camisa de manga larga azul claro que se veía limpia y planchada. Cuando me vio mirándolo, me sonrió. «Buenos días, señora». «Bonito día, ¿verdad?» «Sí», le respondí, sintiendo raro hablar con un extraño sin ninguna razón urgente. «Muy bonito. Yo vengo aquí todos los sábados», me dijo mientras una paloma particularmente gorda se subía a su zapato. «Es mi ritual desde que me jubilé. Las palomas ya me conocen». ¿De qué se jubiló? Era maestro de primaria. 40 años en la misma escuela, aquí a 3 cuadras. ¿Y usted a qué se dedica? La pregunta me tomó por sorpresa porque no tenía una respuesta fácil. ¿A qué me dedicaba? Durante 23 años me había dedicado a cuidar a mamá, pero ese trabajo no tenía horario, ni sueldo, ni reconocimiento oficial. Antes de eso había limpiado casas, había vendido comida en la calle, había cosido ropa por encargo, pero nunca había sido algo que pudiera describir con orgullo. «Acabo de jubilarme también», le dije, y al decirlo me di cuenta de que era verdad de alguna manera extraña. «Felicidades. Entonces ya sabe lo bonito que es tener tiempo para uno mismo». Tiempo para uno mismo. Qué concepto tan raro y tan maravilloso. Platicamos un rato más. Se llamaba Don Roberto. Había sido viudo durante 5 años. Tenía 3 hijos que vivían en otras ciudades y venían a visitarlo una vez al mes. Me contó de sus rutinas de jubilado, el parque los sábados, las clases de tai chi los martes y jueves en el centro comunitario, las tardes de dominó con otros maestros jubilados en el café de la avenida. ¿Y tiene usted algún pasatiempo?, me preguntó. Pasatiempo. Otra palabra que no formaba parte de mi vocabulario. Los pasatiempos eran para gente que tenía tiempo libre, para gente que tenía sus necesidades básicas cubiertas, para gente que podía permitirse hacer cosas solo porque les daban placer. «Me gusta coser», dije, recordando las horas que pasaba en el cuarto de costura cuando mamá dormía, arreglando su ropa o haciendo pequeñas reparaciones para los vecinos. ¡Qué maravilloso! Mi esposa cosía. Yo todavía uso algunas camisas que me hizo hace 10 años. Duran más que las que venden en las tiendas. Cuando me despedí de don Roberto y regresé a casa, me dirigí directamente al cuarto de costura. Hacía semanas que no entraba ahí, desde el día que encontré los papeles escondidos detrás del armario. La máquina de coser Singer todavía estaba ahí, cubierta de polvo pero funcionando perfectamente. Era una máquina vieja, de las de pedal, que mamá había comprado de segunda mano cuando yo tenía 15 años. Me había enseñado a usarla durante las tardes en que no había quehaceres urgentes que hacer. «Con esta máquina nos vamos a sacar muchos apuros, mija», me había dicho. «La costura es un oficio noble. La gente siempre va a necesitar que le arreglen la ropa». Y tenía razón. Durante años, los vecinos me traían pantalones para subir, vestidos para achicar, camisas para remendar. Yo les cobraba muy poco,
Casi nada, porque me daba pena pedirles más dinero a gente que tampoco tenía mucho. Pero ahora podía coser por placer, no por necesidad. Encontré una tela bonita que mamá había comprado y nunca había usado. Una tela de algodón con florecitas amarillas que se había guardado para una ocasión especial que nunca llegó. Decidí hacerme una blusa nueva. Algo que me quedara bien. Algo que me hiciera sentir bonita. Pasé toda la tarde cosiendo. Mis manos recordaron los movimientos como si hubiera sido ayer que había hecho esto por última vez. La aguja subiendo y bajando, el ritmo hipnótico del pedal, la satisfacción de ver cómo los pedazos de tela se convertían en algo útil y hermoso. Cuando terminé, me probé la blusa frente al espejo del armario. Me quedaba perfecta. El amarillo de las flores hacía que mi piel se viera menos pálida, menos cansada. Por primera vez en años, me vi en el espejo y no pensé inmediatamente en todo lo que estaba mal conmigo. Esa noche cené en el comedor otra vez, con mi blusa nueva puesta, aunque no tenía a dónde ir ni a quién impresionar. Cené despacio, masticando bien, saboreando la comida que había comprado sin contar cada peso. Después de cenar, me senté en el patio trasero con una taza de té de manzanilla que compré solo porque me gustaba el olor. El limonero estaba cargado de frutas maduras, y decidí que mañana haría agua fresca para mí solita, no porque alguien me la pidiera, sino porque se me antojaba. Las estrellas se veían más brillantes esa noche, o tal vez yo las estaba viendo con ojos diferentes. El aire olía a jazmín de la casa de al lado, y a la comida que preparaba doña Esperanza para la cena de su familia. Sonidos normales de gente viviendo vidas normales. Y por primera vez, yo también estaba viviendo una vida normal. El domingo desperté sin prisa otra vez. Me hice café de grano, no el instantáneo de siempre, y me senté en el patio a escuchar los pájaros mientras planeaba mi día. Decidí ir al centro de la ciudad, algo que no había hecho en años, a menos que fuera por algún trámite urgente. Me puse mi blusa nueva, mis zapatos menos gastados, y tomé el camión hacia el Palacio de Gobierno. Caminé por las calles del centro como turista en mi propia ciudad. Me detuve en el Mercado San Juan de Dios a ver las flores, los tejidos, las artesanías que siempre había visto de reojo cuando andaba apurada por algo más importante. Entré a la catedral y me senté en una de las bancas de madera, no para rezar exactamente, sino para estar en silencio en un lugar hermoso. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales, creando colores azules y rojos en el piso de mármol. Había turistas tomando fotos, familias con niños pequeños, señoras mayores rezando el rosario. Vida normal, gente haciendo cosas normales en domingo. Y yo también, por primera vez, haciendo cosas normales en domingo. Cuando regresé a casa esa tarde, me sentía diferente. No solo descansada, eso era nuevo también, sino algo más profundo. Me sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 23 años y finalmente hubiera podido exhalar. Esa noche, dormí 8 horas completas sin despertarme ni una sola vez para revisar si mamá estaba bien, si necesitaba agua, si se había orinado. Dormí el sueño profundo de alguien que no tiene que estar alerta a los gritos de auxilio de otra persona. Y cuando desperté el lunes por la mañana, me di cuenta de algo que me cambió la vida. Por primera vez en décadas, estaba emocionada de ver qué iba a traer el día. No tenía miedo. No tenía obligaciones urgentes. No tenía a nadie gritándome desde otra habitación. Solo tenía tiempo, dinero suficiente para vivir dignamente, y una casa que era completamente mía. Y por primera vez en mi vida, eso se sentía como más que suficiente. Se sentía como libertad. 3 semanas después de mi despertar a la libertad, cuando ya había establecido mi nueva rutina de señora con tiempo libre, mis caminatas matutinas, mis tardes de costura, mis desayunos sin prisa, el teléfono que había vuelto a conectar sonó con una insistencia que me hizo saber que los problemas habían regresado. Era Yvonne, pero su voz sonaba diferente. Ya no tenía esa seguridad arrogante de siempre. Sonaba desesperada. Luisa, necesitamos hablar. Es urgente. ¿Qué quieres, Yvonne? Necesitamos verte. Germán y yo queremos proponerte algo. Algo que te va a convenir.
Había algo en su tono que me puso alerta. No era la Yvonne mandona de siempre. Esta Yvonne sonaba como si estuviera pidiendo un favor. ¿De qué se trata? No puedo explicártelo por teléfono. ¿Podemos ir a verte esta tarde? Por favor, Luisa. Es importante. El por favor me tomó tan por sorpresa que acepté sin pensarlo mucho. Llegaron a las 4 de la tarde en el carro de Germán, pero cuando los vi bajar del vehículo, me di cuenta de que algo había cambiado drásticamente. Germán ya no traía sus trajes caros. Vestía una camisa arrugada y pantalones que habían visto mejores días. Yvonne tampoco traía sus accesorios de marca. Su bolsa era una imitación barata y sus zapatos se veían gastados. Los invité a pasar a la sala, pero esta vez fue diferente. No se sentaron como dueños del lugar. Se sentaron en la orilla de los cojines, como visitas incómodas. ¿Qué está pasando?, les pregunté directamente. Germán e Yvonne se vieron entre ellos, como si estuvieran decidiendo quién iba a hablar primero. Luisa, comenzó Germán con una voz que no le había escuchado nunca. Hemos venido a pedirte perdón. Me quedé tan sorprendida que no pude responder nada. Y también, continuó Yvonne, a pedirte ayuda. Ahí estaba. La verdad. Habían venido a pedirme ayuda. La herencia de mamá. Germán hizo una pausa y se pasó las manos por el pelo de una manera que lo hacía ver años más viejo. Tuvimos algunos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Yo invertí mi parte en un negocio que recomendó un amigo, confesó Germán. Un restaurante en Polanco que se suponía iba a ser el éxito del año. Perdimos todo. El restaurante quebró en 2 meses. ¿Y yo?, continuó Yvonne con la voz quebradiza. Le presté dinero a Eduardo para su negocio de importaciones. Me dijo que en 6 meses me regresaría el doble. Eduardo era el marido de Yvonne, un hombre que siempre me había parecido de esos que prometen mucho y cumplen poco. Eduardo desapareció hace una semana, susurró Yvonne. Se llevó todo el dinero y no sabemos dónde está. Dejó una carta diciendo que tenía deudas muy grandes y que se iba del país. Me quedé ahí sentada, procesando lo que me estaban diciendo. En 3 semanas, mis hermanos habían perdido los 18 millones de pesos que habían heredado. ¿Todo?, pregunté. Todo, confirmó Germán. Hasta tuvimos que vender el carro que traigo. Este es prestado de un amigo. Luisa, dijo Yvonne, y por primera vez en mi vida la vi llorar. Estamos arruinados. No tenemos ni para pagar la renta de nuestros departamentos este mes. Se hizo un silencio largo en la sala. Afuera se escuchaban los ruidos normales de la tarde. Niños jugando, carros pasando, la música lejana del puesto de elotes de la esquina. ¿Y qué quieren que haga yo?, pregunté finalmente. Sabemos que tú siempre fuiste la más inteligente con el dinero, dijo Germán. Y la ironía de esas palabras era tan grande que me dieron ganas de reír. Sabemos que seguramente tienes algo ahorrado. Nos preguntábamos si podrías prestarnos algo, continuó Yvonne. Lo que sea. Para poder salir adelante mientras encontramos trabajo. ¿Trabajo? Germán tenía 62 años y nunca había buscado trabajo porque siempre había tenido su puesto seguro en la empresa financiera. Yvonne tenía 55 años y su único trabajo había sido gastarse el dinero de Eduardo. ¿Cuánto necesitan?, les pregunté. No porque estuviera considerando ayudarlos, sino porque tenía curiosidad de saber qué tanto descaro tenían. Con unos 200,000 pesos podríamos resolverlo inmediato, dijo Germán. El depósito de un departamento más barato, algo de comida, ropa básica. 200,000 pesos. Una cantidad que para ellos era lo inmediato, pero que para mí había sido toda una fortuna hasta hace un mes. Y por supuesto, añadió Yvonne rápidamente, te pagaríamos intereses, tan pronto como nos recuperemos. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al jardín. El limonero estaba más cargado que nunca, sus frutos amarillos brillando bajo el sol de la tarde. ¿Saben qué?, les dije sin voltearme a verlos. Durante 23 años ustedes me dijeron que yo no sabía manejar dinero. Luisa, no he terminado. Los interrumpí. Durante 23 años me trataron como si fuera una incapaz mental que necesitaba su supervisión y su caridad. Me volteé para verlos de frente. Durante 23 años me dijeron que era una mantenida, que era un caso perdido, que mamá fue generosa con solo dejarme un sobre polvoriento,
Germán bajó la cabeza. Yvonne se secó las lágrimas con una servilleta de papel arrugada. Y ahora, continué, sintiendo que mi voz se hacía más fuerte con cada palabra, ahora que perdieron 18 millones de pesos en 3 semanas, vienen a pedirle ayuda a la que nunca supo manejar dinero. Reconocemos que nos equivocamos contigo, murmuró Germán. No te valoramos como debíamos. ¿No me valoraron? Me usaron como sirvienta gratis durante décadas, y cuando mamá murió, me quisieron botar a la calle como a un perro viejo. Tienes razón, dijo Yvonne entre sollozos. Fuimos injustos contigo, pero somos hermanos, Luisa. Somos familia, familia. Esa palabra que habían usado para manipularme tantas veces, para hacerme sentir culpable cada vez que pensaba en mí misma antes que en ellos. ¿Saben qué tenía mamá guardado para mí? Les pregunté. Se vieron entre ellos con curiosidad. 4 millones de pesos. El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado caer una aguja. 4 millones de pesos que estuvieron ahí todo el tiempo mientras ustedes me daban 500 pesos cada 2 meses como si fuera una limosna. ¿4 millones? Susurró Yvonne. 4 millones. Y esta casa, que es mía desde hace 17 años. Y otras propiedades que mamá vendió y guardó el dinero a mi nombre. Germán se puso pálido como papel. Mamá sabía exactamente quién era la que no sabía manejar dinero. Continué. Por eso nunca les dijo nada a ustedes. Por eso me protegió de ustedes. Luisa, dijo Germán con voz temblorosa, si tienes 4 millones, puedes ayudarnos. 200,000 no son nada para ti. Y ahí estaba, la verdadera cara de mis hermanos. Ni siquiera la revelación de que yo tenía más dinero que ellos había cambiado su actitud fundamental. Yo seguía existiendo para servirles. Tienes razón, les dije. 200,000 pesos no son nada para mí. Vi esperanza en sus ojos por primera vez en toda la conversación. Por eso mismo no se los voy a dar. La esperanza se desvaneció como humo. ¿Qué? No les voy a dar ni un peso. Pero somos tus hermanos, empezó a decir Yvonne. No, la interrumpí. Los hermanos no tratan a sus hermanas como sirvientas. Los hermanos no abandonan a sus hermanas cuando necesitan ayuda. Los hermanos no menosprecian a sus hermanas durante décadas y luego aparecen pidiendo favores. Me senté otra vez en mi silla, sintiéndome más tranquila de lo que me había sentido en años. Ustedes no son mis hermanos. Son 2 extraños que compartieron una casa conmigo cuando éramos niños. Germán se puso de pie bruscamente. Esto es una venganza. Te estás vengando porque estás resentida. No es venganza, Germán. Es justicia. Es la vida cobrándoles por todos los años que me trataron como basura. No puedes dejarnos en la calle, gritó Yvonne. Claro que puedo. Ustedes estaban dispuestos a dejarme en la calle a mí. Yvonne siguió llorando, pero ahora sus lágrimas me parecían tan falsas como sus disculpas. Además, añadí, ustedes me dijeron que ya no iban a ser tan generosos conmigo. Bueno, pues yo tampoco voy a ser generosa con ustedes. Germán caminó hacia la puerta con pasos furiosos. Te vas a arrepentir de esto, Luisa. Cuando estés vieja y sola, te vas a acordar de nosotros. Ya estoy vieja, le respondí. Y gracias a ustedes, ya estaba sola. La única diferencia es que ahora tengo paz. Se fueron dando un portazo que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Me quedé sentada en la sala, escuchando el eco del portazo desvaneciéndose en el silencio de mi casa. Y entonces hice algo que no había hecho en décadas. Me reí fuerte, con ganas, hasta que me dolió el estómago. Me reí porque había sido libre, y no me había dado cuenta hasta ahora. Me reí porque mis hermanos habían perdido 18 millones de pesos, y yo había ganado 4 millones sin mover un dedo. Me reí porque la vida, después de 58 años, finalmente había sido justa conmigo. Y cuando terminé de reírme, fui al patio trasero y corté algunos limones del árbol. Iba a hacer agua fresca, para celebrar. 2 meses después del confronto final con mis hermanos, estaba parada frente al espejo del baño admirando a una mujer que apenas reconocía. El reflejo que me devolvía la mirada tenía el pelo teñido de un castaño suave, en lugar del gris descuidado que había cargado durante años. Tenía las uñas arregladas,
No perfectas como las de Yvonne, pero limpias y cuidadas. Usaba una blusa nueva de color azul rey que me había cosido yo misma, con una tela bonita que compré sin mirar el precio. Pero lo más sorprendente no eran los cambios físicos. Era algo en mis ojos. Una tranquilidad que nunca había visto ahí antes. Como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Esa mañana tenía una cita importante. Una cita que nunca habría imaginado tener hace 3 meses, cuando todavía era la Luisa invisible que vivía para servir a otros. Salí de la casa, mi casa, con una sensación de propósito que no había experimentado jamás. Caminé por las calles de la colonia Santa Cecilia, sintiendo que cada paso me llevaba hacia algo nuevo, algo que me pertenecía completamente. La cita era en un local comercial pequeño, pero bien ubicado en la avenida López Mateos, a solo 10 minutos caminando de mi casa. El dueño, don Salvador, era un hombre mayor que había decidido jubilarse y buscaba a alguien confiable para traspasar su negocio. Taller de costura y arreglos, decía el letrero desgastado que colgaba sobre la puerta de vidrio. Cuando entré, don Salvador me recibió con una sonrisa cálida. Era un hombre de unos 70 años, con manos manchadas por décadas de trabajo con telas y hilos, y ojos bondadosos que me recordaron un poco a mi papá, cuando todavía era bueno. ¿Usted es la señora Luisa? Sí, señor. Vengo por el anuncio del taller. Pase, pase. Permítame enseñarle todo. El local era pequeño, pero tenía todo lo necesario. 3 máquinas de coser industriales, mesas de trabajo amplias, una plancha industrial, estantes para organizar los trabajos, y una pequeña oficina donde se podía atender a los clientes. Las paredes estaban decoradas con fotografías de vestidos de novia que don Salvador había confeccionado a lo largo de los años, y había un olor agradable a tela nueva y almidón. Mi esposa y yo tuvimos este negocio durante 35 años. Me explicó don Salvador mientras acariciaba una de las máquinas como si fuera una mascota querida. Ella murió el año pasado, y yo ya no tengo fuerzas para seguir solo. ¿Qué tipo de trabajos hacían? De todo un poco. Arreglos de ropa, vestidos para ocasiones especiales, uniformes escolares, cortinas para casas. La gente del rumbo nos conoce bien. Tenemos clientes que vienen desde hace 20 años. Me mostró un libro grueso donde tenía anotados los trabajos pendientes. Había más de 50 órdenes esperando. Pantalones para subir, vestidos para achicar, sacos para arreglar, cortinas para hacer, trabajo suficiente para mantenerse ocupada durante meses. ¿Y cuánto pide por el traspaso? 800,000 pesos. Incluye todas las máquinas, los muebles, la clientela, y me quedo los primeros 2 meses para enseñarle todo lo que necesite saber. 800,000 pesos. Hace un año, esa cantidad me habría parecido imposible de conseguir. Ahora representaba menos del 20% de lo que tenía ahorrado. ¿Puedo pensarlo? Le pregunté, aunque ya sabía cuál iba a ser mi respuesta. Por supuesto, señora. Pero no se tarde mucho. Han venido otras personas interesadas. Salí del taller sintiendo una emoción que no sabía cómo describir. No era solo entusiasmo, aunque eso también lo sentía. Era algo más profundo. Era la sensación de haber encontrado finalmente algo que era verdaderamente para mí. Caminé por la avenida López Mateos viendo todo con ojos nuevos. Este iba a ser mi territorio. Aquí estaba el banco donde haría mis depósitos, la papelería donde compraría mis materiales de oficina, la fondita donde podría almorzar entre cliente y cliente. En el Parque Revolución encontré a don Roberto, mi amigo de las palomas, sentado en su banca de siempre. Señora Luisa, ¿cómo está? Muy bien, don Roberto. Mejor que nunca, creo. Se ve radiante. ¿Pasó algo bueno? Le platiqué sobre el taller, sobre mi decisión de comprarlo, sobre la posibilidad de tener mi propio negocio a los 58 años. ¡Qué maravilloso!, exclamó, espantando accidentalmente a las palomas que tenía en los pies. ¿Sabe qué? Mi nuera necesita que le arreglen el vestido para la boda de su hermana. Podría ser su primera cliente. Su primera cliente. Las palabras sonaron como música en mis oídos. Esa tarde llamé a don Salvador y le dije que sí quería el taller. Quedamos de vernos al día siguiente para firmar los papeles y hacer la transferencia.
Esa noche no pude dormir de la emoción. Me quedé despierta imaginando cómo iba a decorar el lugar, qué tipo de trabajos me gustaría especializar, cómo iba a organizar mi horario. Por primera vez en mi vida, estaba planeando un futuro que me emocionaba en lugar de darme miedo. A la semana siguiente, después de hacer todos los trámites legales y de que don Salvador me enseñara los secretos del negocio, abrí oficialmente Taller de Costura Luisa. Cambié el nombre en el letrero, pero conservé la decoración que don Salvador había puesto con tanto amor. Agregué algunas plantas en la entrada y compré cojines nuevos para las sillas donde esperaban los clientes. Mi primer día como empresaria fue un martes lluvioso de abril. Me levanté a las 5 de la mañana, no por obligación como había hecho durante décadas, sino por pura emoción. Me arreglé con cuidado, desayuné tranquila y caminé hacia mi negocio sintiendo que iba a un lugar donde me esperaban cosas buenas. Abrí las puertas a las 8 en punto y me senté detrás del mostrador a esperar. A las 8:30 llegó mi primera cliente, doña Carmen, una señora de unos 40 años que necesitaba que le subiera un vestido para el bautizo de su nieto. ¿Usted es la nueva dueña?, me preguntó con curiosidad. Sí, señora, soy Luisa Andrade. Don Salvador me dijo que usted cose muy bonito, que aprendió desde niña. Mientras tomaba las medidas del vestido de doña Carmen y marcaba con alfileres dónde había que hacer los ajustes, me di cuenta de algo extraordinario. Estaba haciendo exactamente lo mismo que había hecho durante años cuando arreglaba ropa para los vecinos, pero se sentía completamente diferente. Ahora no lo hacía por desesperación económica o para ayudar a otros sin pensar en mí. Lo hacía porque era mi negocio, mi decisión, mi forma de ganarme la vida dignamente. ¿Para cuándo lo necesita?, le pregunté. Para el sábado, si es posible. Perfecto. Va a quedar listo el viernes en la tarde. Cuando doña Carmen se fue, me quedé sola en mi taller, rodeada del silencio productivo de las máquinas esperando y las telas ordenadas en sus estantes. Pero no era el silencio vacío de antes. Era un silencio lleno de posibilidades. Durante las siguientes semanas, el negocio comenzó a tomar ritmo. Los clientes de don Salvador regresaron gradualmente, y algunos nuevos llegaron recomendados por vecinos que habían visto mi trabajo. Pronto tenía suficiente trabajo para mantenerme ocupada 8 horas al día, 6 días a la semana. Pero lo más importante no era el dinero, aunque era reconfortante depositar mis ganancias en el banco cada semana. Lo más importante era la sensación de propósito que me daba levantarme cada mañana. Una tarde, mientras trabajaba en el dobladillo de una falda, escuché que alguien tocaba el cristal de la puerta. Levanté la vista y vi a una mujer joven, de unos 30 años, con un bebé en brazos y una expresión de desesperación en la cara. Disculpe, me dijo cuando abrí la puerta. ¿Usted hace arreglos urgentes? Depende de qué tan urgente y qué tipo de arreglo. Tengo una entrevista de trabajo mañana temprano, y mi único saco formal se me desgarró en la manga. No tengo dinero para comprar otro, y ese trabajo lo necesito mucho. La reconocí inmediatamente. Era yo hace 3 meses. Era cualquier mujer que se había quedado sin opciones y necesitaba que alguien le tendiera la mano. Enséñeme el saco, le dije. La rasgadura era grande, pero estaba en un lugar donde se podía arreglar sin que se notara mucho. Era un trabajo de 1 hora, máximo 2. ¿Cuánto me cobraría?, preguntó con voz temblorosa. Normalmente habría cobrado 200 pesos por ese trabajo, pero había algo en sus ojos, en la forma como cargaba a su bebé, en su desesperación callada, que me recordó demasiado a mí misma. No se preocupe por eso ahorita, le dije. Déjeme ver qué puedo hacer. Trabajé en su saco hasta las 9 de la noche, mucho después de mi horario normal. Cuando terminé, quedó como nuevo. Mejor que nuevo, de hecho. Cuando la joven regresó al día siguiente a recogerlo, traía una sonrisa que iluminaba toda la cara. Quedó perfecto. ¿Cuánto le debo? 50 pesos, le dije. ¿50 pesos? ¿Está segura? Estoy segura. Y que le vaya muy bien en su entrevista. Se fue cargando a su bebé y su saco reparado, pero antes de salir se volteó hacia mí. Gracias por tratarme con dignidad, señora. No sabe cuánto significa eso. Esa noche, mientras cerraba el taller y contaba las ganancias del día,
me di cuenta de algo que me llenó de una satisfacción profunda. Por primera vez en mi vida, tenía el poder de ayudar a alguien más, no desde la desesperación, no desde la obligación, sino desde la abundancia. Tenía un negocio próspero, una casa propia, dinero en el banco y tiempo para hacer lo que me daba la gana. Pero más que eso, tenía algo que había buscado durante 58 años sin saberlo. Tenía respeto por mí misma. ¿Y eso? Me di cuenta mientras caminaba de regreso a casa bajo las estrellas de Guadalajara. Valía más que todos los millones del mundo. 6 meses después de abrir mi taller, estoy sentada en el patio trasero de mi casa con una taza de café de grano, el bueno, el que huele a gloria y sabe a dignidad, viendo el atardecer pintarse de colores naranja y rosa sobre los techos de la colonia Santa Cecilia. El limonero está más frondoso que nunca, y sus frutos cuelgan como pequeñas lámparas doradas en la luz suave de la tarde. Es sábado, mi día libre. Un concepto que nunca existió en mi vocabulario hasta hace poco, pero que ahora protejo como si fuera un tesoro sagrado. El taller va mejor de lo que jamás me atreví a soñar. Tengo una lista de espera de 2 semanas y he tenido que contratar a Esperanza, una muchacha de 25 años que estudia diseño de modas en las tardes y me ayuda con los trabajos más sencillos en las mañanas. Le pago bien, mejor de lo que me pagaron a mí jamás, porque entiendo lo que es trabajar duro sin recibir el reconocimiento que mereces. La casa está irreconocible. Contraté a un maestro de obra para arreglar el techo que se llovía, cambié los azulejos del baño, pinté todas las paredes de colores alegres, amarillo en la cocina, azul cielo en mi recámara, rosa mexicano en la sala, compré muebles nuevos, no lujosos como los que tenían mis hermanos, pero cómodos y míos. Cada silla, cada mesa, cada cuadro fue elegido por mí, para mí, sin pedirle permiso a nadie. El jardín delantero ahora tiene flores de todos los colores. Rosas rojas, margaritas blancas, geranios fucsia que don Roberto me ayudó a plantar una tarde que vino a visitarme. Porque sí, tengo amigos ahora, gente que viene a verme porque les caigo bien, no porque necesiten que les haga algo gratis. Esta mañana temprano, mientras regaba las plantas, vi un carro conocido estacionarse enfrente de mi casa. Era el carro prestado de Germán, el mismo que traía el día que vinieron a pedirme dinero. Por un momento sentí una punzada de ansiedad en el estómago, esa reacción automática que desarrollas después de décadas de maltrato emocional. Pero después respiré profundo y me recordé a mí misma quién soy ahora. Luisa Esperanza Andrade Morales, dueña de casa, dueña de negocio, dueña de su propia vida. Germán bajó del carro solo. Se veía peor que la última vez que lo vi. Más delgado, con la ropa aún más gastada, con esa expresión derrotada de alguien que ha perdido más de lo que puede recuperar. Caminó hacia mi puerta con pasos lentos, como si cada uno le costara un esfuerzo enorme. «Luisa», me dijo cuando abrí, «¿podemos hablar?» «¿De qué quieres hablar, Germán?» «Vengo a disculparme. De verdad, no a pedir nada, solo a pedirte perdón». Lo invité a pasar, no porque le tuviera confianza, sino porque tenía curiosidad de ver qué tenía que decir. Se sentó en la orilla del sillón nuevo, mirando alrededor con una expresión que no pude descifrar. ¿Sorpresa? ¿Envidia? ¿Arrepentimiento? La casa se ve hermosa, dijo finalmente. Mamá estaría orgullosa. ¿Qué quieres, Germán? Quiero decirte que tenías razón en todo. En absolutamente todo. Se quedó callado un momento, como si estuviera juntando valor para continuar. Yvonne y yo hemos estado viviendo en un cuarto de azotea en Tlaquepaque. Trabajamos en una fábrica de ropa, en el turno de noche. Ganamos el salario mínimo entre los dos. No dije nada. Simplemente esperé a que continuara. Y cada noche, cuando regresamos de la fábrica, hablamos de ti, de cómo te tratamos, de cómo desperdiciamos lo que mamá nos dio, de cómo fuimos tan ciegos que no vimos que tú eras la única que realmente se sacrificó por esta familia. Las palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a no confiar en las palabras de mis hermanos. Nos enteramos de tu taller, continuó. La gente habla muy bien de ti en el Rumbo. Dicen que eres justa, que trabajas bonito, que ayudas a quien lo necesita. ¿Y? Y nos dimos cuenta de que mamá tenía razón. Tú siempre fuiste la más fuerte de nosotros, la más inteligente,
la más generosa. Nosotros solo éramos dos egoístas con suerte. Se levantó del sillón como si fuera a irse, pero se detuvo en la puerta. No vengo a pedirte que nos perdones. No vengo a pedirte dinero. Solo vengo a decirte que me da mucho gusto verte bien, que te lo mereces más que nadie, y que si algún día necesitas una familia de verdad, nosotros queremos aprender a hacerlo. Se fue sin esperar respuesta, dejándome ahí parada con un remolino de emociones que no sabía cómo procesar. ¿Era sincero? ¿Era otra manipulación? ¿Importaba realmente? Me di cuenta de que no importaba. Ya no. Su arrepentimiento no podía cambiar el pasado, pero tampoco podía arruinar mi presente. Yo había construido una vida nueva, una vida que no dependía de su aprobación ni de su cariño. Era una vida completamente mía. Esa tarde, mientras cosía el vestido de quinceañera más bonito que había hecho en mi vida, tela de satín rosa con bordados de flores que había tomado 3 semanas completar, sonó el teléfono del taller. ¿Taller de costura Luisa? Señora Luisa, habla Patricia. ¿Se acuerda de mí? Usted me arregló el saco para mi entrevista de trabajo hace unos meses. Por supuesto que me acordaba. La joven madre con el bebé que necesitaba ayuda urgente. Patricia, claro que me acuerdo. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue en el trabajo? Me dieron el puesto, y vengo llamándola porque quiero encargarle algo especial. Mi bebé va a cumplir 1 año y quiero hacerle una fiesta bonita. ¿Podría hacerme un vestido para la ocasión? Después de colgar, me quedé ahí sentada en mi taller, rodeada del trabajo que me daba propósito y orgullo, pensando en los caminos misteriosos que toma la vida. Hace 1 año, yo era una mujer invisible que vivía para servir a otros. Era pobre, estaba sola, no tenía voz propia ni sueños propios. Mis hermanos me veían como un estorbo, y yo me veía a mí misma como una carga. Hoy soy una empresaria respetada en mi comunidad. Tengo una casa hermosa, dinero en el banco, amigos de verdad, y la satisfacción de saber que cada día construyo algo que me pertenece completamente. Pero lo más importante de todo es que aprendí algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Aprendí a valorarme a mí misma. Aprendí que no tengo que comprar el amor de nadie siendo perfecta o útil o invisible. Aprendí que tengo derecho a ocupar espacio en el mundo, a tener opiniones, a decir no, cuando algo no me conviene. Aprendí que la generosidad real nace de la abundancia, no de la desesperación. Y aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. A veces la vida te da lecciones duras. Te quita todo lo que pensabas que tenías para enseñarte lo que realmente necesitas. Te obliga a perder para que puedas encontrarte. Mientras veo el atardecer desde mi patio, pienso en todas las mujeres que tal vez están pasando por lo que yo pasé. Mujeres invisibles que se han acostumbrado tanto a servir, que han olvidado que ellas también merecen ser servidas. Mujeres que han puesto a todos antes que a sí mismas durante tantos años que ya ni siquiera saben qué es lo que realmente quieren. A esas mujeres les quiero decir, nunca es tarde para florecer, nunca es tarde para exigir respeto, nunca es tarde para descubrir tu valor. Los limones de mi árbol brillan en la luz dorada del atardecer, dulces y perfectos, esperando a ser cosechados, como las oportunidades que ahora sé reconocer. Como la vida que finalmente decidí vivir para mí. ¿Y tú, que me has escuchado hasta aquí? Déjame preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida a la mía? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo así? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escucharlo. Porque todos merecemos florecer. Todos merecemos respeto. Y todos merecemos una segunda oportunidad para escribir nuestra propia historia.